Curso Realidad Social Peruana, Curso Realidad Social Peruana, semana número 7, clase diferida, clase asincrónica. El tema de esta clase, segunda parte de la clase asincrónica, segunda parte. El tema de esta clase es el racismo en el Perú. En la primera parte habíamos repasado elementos que ya hemos visto en clases anteriores acerca de, primero hablamos acerca del problema del indio, luego nos enfocamos en la propuesta de José Carlos Mariátegui y luego la contrastamos con la propuesta de José María Arguedas, que como ya acabo de decir, es una propuesta de 30 años después que Mariátegui. O sea, Mariátegui desarrolla su propuesta hacia los años 10, hacia los años 20 del siglo XX. José María Arguedas desarrolla su propuesta hacia los años 50 y 60 del siglo XX. O sea, más o menos hay tres décadas de diferencia. Tres décadas en las que pasan muchas cosas en el país. Recordemos que el problema del indio, según las élites conservadoras, finalmente tenía como destino ser resuelto mediante el mestizaje, mediante la aculturación, mediante una educación al estilo occidental a los indígenas para que dejen a su cultura tradicional. Y todo esto va a comenzar a suceder en efecto, pero no como lo habían pensado las élites. Las élites habían pensado que esto iba a suceder, pero desde un plan dirigido por el Estado. O sea, el Estado con gobiernos supuestamente las élites. O sea, la idea era que hubieran gobiernos las élites que dirigieran este proceso. O sea, que este proceso fuera dirigido desde el gobierno de las élites hacia los indígenas. Este proceso de transformación del indígena para que deje de ser indígena y pase a ser mestizo. Bueno, esto ya hacia mediados del siglo XX comienza a suceder en efecto, pero no como producto de un proceso planificado, sino como producto de la espontaneidad. Comienzan a darse una serie de procesos que hacen que efectivamente el indígena pase a ser mestizo de manera gradual y desordenada, muy desordenada. Las migraciones masivas y desordenadas, valga la redundancia, del campo a la ciudad, que hacen que haya ciudades que crezcan demasiado, como Lima, en las cuales haya muchas personas que lleguen a Lima y no encuentran trabajo y terminan en la marginalidad, ¿no? La marginalidad, o sea, en la pobreza extrema, en la mendicidad, o sea, haciendo de mendigos, otros en la delincuencia, en la prostitución, etcétera, porque no encuentran trabajo, es parte de ese desorden. La promesa ideal de los medios de comunicación que hacen ver al mundo de la ciudad como un mundo idílico, como un mundo maravilloso, que no necesariamente lo es, alienta también y retroalimenta el proceso de migraciones, que traen resultados que muchas veces son nocivos, como los que acabo de señalar, ¿no? Se llena la ciudad de pueblos jóvenes, los lugares a los cuales donde no hay agua potable, donde no hay alcantarillado, muchas veces no hay escuelas, no hay postas médicas, las viviendas son precarias, hay enfermedades crónicas porque el ambiente no es el adecuado, ambiente a veces arisco donde no hay vegetación, o a veces hay emposamiento de aguas y de residuos de basura, cosas de ese tipo que son muy nocivas para el hábitat, para la salud, etcétera, ¿no? Entonces, esto cambia la sociedad y efectivamente hace que surja un proceso de mestizaje, pero no es el que se pensaba, no es ese proceso ordenado, gradual, paso a paso, que se plantea a inicios del siglo XX. No es eso. Es un proceso desordenado, caótico y que no le va a gustar a las élites. De hecho, le va a disgustar mucho, porque además atenta contra los propios intereses de esas élites, ¿no? El caso ejemplar, el caso del centro de Lima, en el cual antes las élites se paseaban con sus vestimentas más elegantes, se reunían y todo eso. Luego ese mismo centro de Lima se va a volver más bien un lugar de encuentro de población marginal, a veces delincuentes, o simplemente población diferente a ellos, a las élites, a veces población trabajadora y de buen vivir, pero de otros grupos sociales que a las élites no les gustan, ¿no? Hay que decir que gran parte de las élites que mantienen
un fuerte racismo, también hay que decirlo. No voy a generalizar, no voy a decir que todas las personas de las élites son racistas, no, no puedo decir eso, pero sí hay mucho racismo entre las élites, eso es verdad. Mestizo se llama al cruce de indígenas con blancos, ¿no? Hay otras palabras, hay mulato, hay moreno, que se refieren a otro tipo de cruces raciales. Prefiero usar el término mestizo de manera general para referirme a todo cruce racial, porque este es un curso de ciencias sociales, no estamos en un curso de biología. Entonces sí, también se habla de mulato, de morenos y hay otras palabras más. Yo prefiero quedarme con la palabra mestizo. Cuando hable de mestizo me estaré refiriendo en general, salvo que lo diga, a esto, ¿no? Y claro, el mestizaje no es solamente biológico, lo es, pero no solamente lo es biológico, sino es un mestizaje también cultural, ¿no? El mestizaje de costumbres, que a veces tiene efectos muy positivos y agradables, como el caso de la gastronomía. El mestizaje gastronómico funciona y hace que la cocina peruana mejore, pase a ser más rica. Luego, con ciertas políticas culturales del Estado, como las que hace el general Velasco, esto de la gastronomía va a mejorar más todavía. Pero hay otras mezclas que no salen tan bien y que hacen que la sociedad peruana más bien reproduzca elementos de racismo, pero de manera más compleja, ¿no? El racismo antiindígena y antiminorías persiste y se hace más complicado de entender. Veamos la siguiente diapositiva. Esto es ya el racismo de hoy. El racismo de hoy se configura desde los años 50 o 60 del siglo XX. O sea, es un racismo que tiene unos 60 años más o menos. 60 años más o menos. Y es diferente al racismo que había en el Perú antes. En el Perú antes de esa época, el racismo era parecido al de países como Estados Unidos o Sudáfrica, porque era más o menos fácil de segmentar a la población. Los indígenas estaban aquí, los afros estaban allá, los blancos estaban en otro lado, estaban más o menos separados, más o menos. Yo no digo que no haya mestizaje, porque sí lo había, pero más o menos estaban separados. Ahora, y digo ahora, actualmente, hoy en día, 2021, y desde hace ya varias décadas, las fronteras ya son demasiado diluidas, ya no, prácticamente no existen las fronteras. ¿No? Hay una mezcla tan mezclada, valga la redundancia, que ya no se puede saber con claridad dónde comienza un tipo étnico-racial y dónde termina. No queda claro. El mestizaje se va diluyendo y aparecen categorías nuevas como la palabra cholo, por ejemplo, que quiere decir muchas cosas. Cholo tiene a veces uno dice cholo para referirse a una cuestión más bien étnica, a veces uno lo usa para referirse a costumbres culturales, a veces lo usa por una mezcla de ambas, a veces uno que es cholo desde cierto punto de vista, desde otro punto de vista más bien no lo es. El que una persona puede ser choleada, o sea, tratada de chola por otras personas, y a su vez esa misma persona puede tratar de cholos a otras personas. Entonces, la categoría cholo es demasiado difícil de definir. En realidad es casi imposible de definir, ¿no? Entonces, es un racismo que fluye por la sociedad, traspasa fronteras y todos son sospechosos de ser más o menos cholos, más o menos indios, más o menos afro y también más o menos blancos, etc. Lo cual hace que el racismo peruano esté digamos que muy comprometido con el tema de la ansiedad. Las personas, las familias, porque incluso el racismo dentro de las familias, sufren angustia. Las personas se miran al espejo, se miran entre los demás y no saben en qué categoría identificarse, no saben en qué momento van a ser discriminadas o en qué momento van a ser discriminadores. Y entonces nuestro racismo es muy complicado y muy profundo, es lo que quiero decir. Cuando un racismo es más segmentado, como en el caso de Estados Unidos o Sudáfrica, o Europa también, Europa, cuando es más segmentado, los grupos están más separados entre sí, más definidos, no es tan profundo. Cada persona más o menos sabe a qué grupo, entre comillas, pertenece, o a qué grupo se le va a identificar cuando camine por la calle, por ejemplo. Pero en el Perú no queda tan claro eso, y por eso es tan profundo el racismo, porque las personas, los individuos,
se paran autocuestionando, viven autocuestionándose y viven utilizando una serie de estrategias para definirse. Por ejemplo, la vestimenta, por ejemplo, el tono, la manera de hablar, en el acento, la manera de hablar, usar ciertas palabras, un lenguaje más o menos engolado, ciertas costumbres, adquiere costumbres, reniega de repente de costumbres que tenía cuando era joven o cuando era niño, o las costumbres de sus padres, etc. Son identidades frágiles las que tienen los individuos hoy en día. Y esas identidades frágiles, por lo mismo que son frágiles y por lo mismo que necesitan afirmarse, porque todo lo que es frágil necesita afirmación, estoy usando categorías de la psicología social, recurren eventualmente a la violencia. La violencia racista en el Perú de hoy es muy complicada, porque incluso llega hasta el extremo de la autoviolencia. Individuos que se hacen daño a sí mismos o a sí mismas porque no se saben identificar o no lo consiguen. Y también en el plano intrapersonal, violencias dentro de las familias, en las parejas. Es bien, bien duro el racismo de hoy. En cierto sentido, más duro que el racismo de hace 100 años. En cierto sentido. No puedo decir que sea más o menos duro que el racismo de 100 años. Es diferente. Y es más, está más compenetrado en la identidad de cada quien. Me atrevería a decir que es más duro, pero la verdad es que no puedo hacer una comparación clara porque estas cosas hay que vivirlas. Y como yo no he vivido hace 100 años, por obvias razones, no puedo dar una afirmación de tal calibre. Tiendo a creer eso, pero no puedo afirmarlo. Es algo que los dejo a ustedes para que lo reflexionen. Piénsenlo, piénsenlo. Y piénsenlo bastante, porque es importante que ustedes piensen y generen sus propias reflexiones. En el examen ustedes van a tener no solo que dar elementos de manejo de conceptos, que es importante que manejen los conceptos del curso, sino van a tener que darme a mí como profesor respuestas que denoten que han elaborado, que han pensado, que han razonado, que han llegado a conclusiones propias, ¿no? De eso se trata. Entonces con esto los dejo por ahora. Ya nos vemos el jueves en la clase por Zoom. Muchas gracias.